La mayoría de las personas no están estancadas. Están ocupadas. Y ese matiz lo cambia todo. Porque el problema no es la falta de acción, sino la dirección de esa acción. Desde fuera, parecen productivas, agendas llenas, días saturados, cansancio constante. Desde dentro, sienten que algo no cuadra. Hacen mucho, pero poseen poco. Se mueven todo el tiempo, pero no avanzan hacia ningún lugar que les pertenezca. El error silencioso comienza cuando confundes movimiento con progreso. Cuando asumes que estar ocupado es sinónimo de estar construyendo. El sistema ha hecho un trabajo impecable implantando esta idea. Si estás cansado, es porque estás creciendo. Si no paras, es porque vas bien. Pero la realidad es más fría. El cansancio no garantiza dirección, y la actividad no garantiza acumulación. Estar ocupado es fácil. Basta con aceptar tareas, responder mensajes, cumplir horarios, llenar espacios. No exige pensamiento estratégico, solo obediencia funcional. Avanzar, en cambio, implica elegir, renunciar, concentrar energía en algo que no da resultados inmediatos. Por eso la mayoría prefiere la ocupación. Da la sensación de seguridad, de utilidad, de pertenencia. Avanzar exige incomodidad, silencio y riesgo. El verdadero engaño es que la ocupación calma la ansiedad momentáneamente. Te hace sentir necesario. Te da una identidad. El que siempre está aliado, el que no para, el que se esfuerza. Pero esa identidad tiene trampa. Mientras estás ocupado, no tienes tiempo para preguntarte si lo que haces te acerca a algo propio o simplemente mantiene en marcha algo ajeno. Aquí aparece la pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué parte de todo lo que hago me pertenece realmente? No que uso, no que gestiono, no que mantengo funcionando, sino que controlo incluso si mañana dejo de estar ahí. La mayoría evita esta pregunta porque la respuesta es incómoda. Descubrirías que gran parte de tu esfuerzo sostiene estructuras que no son tuyas. El sistema no necesita que estés quieto. Necesita que estés distraído. Y no hay mejor distracción que la actividad constante. Cuando estás ocupado, no reflexionas. Cuando no reflexionas, no cuestionas. Cuando no cuestionas, aceptas. Así se crea una vida llena de acción pero vacía de propiedad. Moverte sin dirección es la forma más eficiente de no llegar a ningún sitio. Puedes trabajar 10, 12 horas al día y aún así seguir exactamente en el mismo punto estructural. Cambian los escenarios, los proyectos, incluso los ingresos, pero no cambia tu posición. Sigues dependiendo, sigues reaccionando, sigues ocupando espacios que otros pueden retirar. La ocupación también anestesia el miedo. Te dices que más adelante pensarás en eso importante, que ahora no es el momento, que primero hay que cumplir. Pero ese más adelante rara vez llega, porque siempre hay algo que hacer. Y así pasan los años, llenos de tareas, vacíos de control. Este es el primer nivel del error, creer que hacer mucho es equivalente a construir algo propio. No lo es. Construir requiere foco, repetición estratégica, sobre todo, tiempo no comprometido. Tiempo para pensar, para decidir, para rechazar lo que no suma. El ocupado no tiene ese tiempo. El ocupado vive reaccionando. No se trata de trabajar menos, sino de entender para quién trabaja tu energía. Cada día inviertes atención, esfuerzo y horas. La pregunta no es cuántas, sino dónde quedan acumuladas. Si al final del día solo queda cansancio, no estás avanzando, estás siendo consumido. Este primer quiebre mental es fundamental. Mientras sigas orgulloso de estar ocupado, seguirás lejos de poseer. Porque la ocupación constante es incompatible con la construcción consciente. Y nadie que no se detiene a pensar puede reclamar algo como suyo. Aquí empieza el cambio. Cuando dejas de admirar la agenda llena y empiezas a sospechar de ella. Cuando entiendes que estar ocupado puede ser el síntoma, no del éxito, sino del error más silencioso de todos. Una vez que entiendes que estar ocupado no es avanzar, aparece una distinción todavía más incómoda. No es lo mismo ocupar que poseer. Y sin embargo, a la mayoría nunca se le enseñó a diferenciar ambas cosas. Al contrario, se le entrenó para confundirlas. Se le hizo creer que mientras tuviera acceso, estaba a salvo. Que mientras pudiera usar algo, eso ya era suficiente. Pero el uso no es control, y el acceso no es poder. Ocupar significa estar permitido.
Poseer significa decidir. Cuando ocupas un puesto, alguien puede quitártelo. Cuando ocupas un horario, alguien puede cambiarlo. Cuando ocupas una plataforma, alguien puede cerrarla. Incluso cuando ocupas una relación, una reputación o una fuente de ingresos, dependes de condiciones externas que no controlas. Todo lo que ocupas existe mientras otro lo consienta. El gran error estructural es construir una vida basada en permisos. Permiso para trabajar, permiso para cobrar, permiso para publicar, permiso para existir dentro de una estructura. Mientras ese permiso esté vigente, todo parece estable. Pero en el momento en que desaparece, te das cuenta de que nunca tuviste nada. Solo estabas de paso. Poseer es otra cosa. Poseer implica que aunque no estés presente, algo sigue funcionando a tu favor. Implica que no dependes de una aprobación diaria para mantener tu posición. Implica que tu valor no se renegocia constantemente. Por eso poseer es raro y ocupar es común. Porque poseer exige visión a largo plazo, sacrificio inmediato y asumir riesgos que la mayoría evita. El sistema no tiene problema con que ocupes. De hecho, está diseñado para eso. Necesita personas que llenen funciones, que mantengan engranajes girando, que sostengan estructuras. Pero se vuelve defensivo cuando alguien quiere poseer, porque poseer reduce dependencia. Y la dependencia es la base del control. Aquí está la trampa psicológica. Ocupar te hace sentir incluido. Te da una sensación de pertenencia. Tienes un lugar, un rol, un nombre dentro del sistema. Poseer, en cambio, suele empezar en soledad. Al principio no hay reconocimiento, ni aplausos, ni seguridad. Solo hay incertidumbre y la sospecha de que podrías estar equivocado. Por eso muchos prefieren ocupar para siempre antes que atravesar esa fase incómoda. La mayoría de las personas vive alquilando su vida sin darse cuenta. Alquilan su tiempo, alquilan su energía, alquilan su atención. Incluso alquilan su identidad, adaptándola al contexto que les permite seguir ocupando. Cambian de discurso, de valores y de límites para no perder el acceso. Ese es el precio invisible de no poseer nada. Ocupar también genera una ilusión peligrosa, la de ser imprescindible. Te convences de que si faltas, todo se cae. Pero el sistema siempre está preparado para reemplazar ocupantes. No reemplaza a propietarios con la misma facilidad. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando no posees, tu posición siempre es provisional. Puedes esforzarte, mejorar, cumplir, pero sigues jugando en un terreno que no te pertenece. Y eso tiene consecuencias profundas. Vives anticipando cambios, temiendo pérdidas, adaptándote constantemente para no ser expulsado. Esa tensión constante es el coste emocional de ocupar. Este tópico conecta directamente con el anterior. Si la ocupación constante te mantenía distraído, ahora entiendes por qué. No pensar en propiedad te ahorra enfrentar una verdad dura. Que gran parte de tu esfuerzo no está construyendo nada que puedas llamar tuyo. Solo está manteniendo vivo algo ajeno. El verdadero punto de quiebre llega cuando dejas de preguntarte cómo seguir ocupando y empiezas a preguntarte qué necesitas poseer para no depender. Esa pregunta incomoda, porque revela carencias estructurales. Pero también abre una puerta que ya no se puede cerrar. Mientras ocupes, estarás activo pero frágil. Mientras no poseas, estarás expuesto aunque te sientas seguro. Y entender esto no te da tranquilidad inmediata, pero sí claridad. Y la claridad es el primer paso para dejar de ser fácilmente reemplazable. Cuando una persona vive ocupando y no poseyendo, el primer precio que paga no es económico. Es interno. Es un desgaste silencioso que no se ve desde fuera, pero que se acumula por dentro. No es el cansancio normal del esfuerzo bien dirigido, sino una fatiga extraña, persistente, que no desaparece ni siquiera cuando descansas. Porque no nace del trabajo, nace de la dependencia. La mayoría cree que está cansada porque trabaja mucho. Pero la verdadera causa suele ser otra. Trabaja mucho en cosas que no controla. Cuando no posees nada, tu energía se disipa. No se acumula, no se consolida, no se transforma en estabilidad. Cada día empiezas casi desde cero. Y vivir así agota. No poseer significa no tener suelo. No tener un punto firme desde el cual tomar decisiones con calma. Todo depende de factores externos, de que te renueven, de que te llamen, de que el contexto no cambie,
de que alguien no decida prescindir de ti. Esa incertidumbre constante mantiene al cuerpo en alerta, incluso cuando aparentemente todo va bien. Por eso muchas personas viven con ansiedad sin saber exactamente por qué. No están en peligro inmediato, pero sienten que cualquier cosa puede romper su equilibrio. Y tienen razón, porque cuando no posees, cualquier movimiento ajeno puede desestabilizarte. No tienes margen, no tienes colchón, no tienes control real. La ocupación permanente también roba algo más valioso que el tiempo. Roba la capacidad de pensar a largo plazo. Cuando dependes de mantener tu lugar, tu mente se vuelve cortoplacista. Piensas en sobrevivir al mes, al proyecto, a la próxima evaluación. No piensas en construir, piensas en sostener. Y sostener consume mucha más energía mental que crear. Aquí aparece un patrón peligroso. Cuanto menos posees, más dependes. Cuanto más dependes, más te esfuerzas por agradar. Cuanto más te esfuerzas por agradar, menos margen tienes para moverte. El resultado es una vida llena de actividad, pero cerrada estratégicamente. Estás ocupado, pero atrapado. La dependencia no siempre es explícita. A veces se disfraza de comodidad, de estabilidad, incluso de éxito. Ingresos regulares, reconocimiento externo, rutina estable. Pero si todo eso depende de seguir ocupando un lugar que no controlas, la fragilidad sigue ahí. Solo está bien maquillada. Este estado genera un tipo específico de ansiedad, no el miedo al fracaso, sino el miedo a perder lo que ya tienes. Y ese miedo es paralizante. Te vuelve conservador, predecible, reactivo. Evitas riesgos no porque no veas oportunidades, sino porque no puedes permitirte perder el permiso que te mantiene dentro. El cansancio que surge de esta forma de vida no se cura con vacaciones ni con descanso físico. Porque no es falta de energía, es exceso de tensión. Es la tensión de saber, aunque no lo formules, que tu posición no es sólida, que no depende de ti, que puede desaparecer. Además, cuando no posees nada, tu identidad también se vuelve frágil. Te defines por lo que haces para otros, no por lo que controlas. Y cuando ese rol se tambalea, tú también lo haces. Por eso tantas personas se sienten perdidas cuando cambian las condiciones externas, porque nunca construyeron un núcleo propio. Este tópico conecta directamente con los anteriores. Primero entendiste que estar ocupado no es avanzar. Luego viste que ocupar no es poseer. Ahora sientes el precio de esa diferencia en tu cuerpo y en tu mente. El cansancio constante no es casual. Es una señal. Mientras sigas viviendo desde la ocupación, tu sistema nervioso nunca descansa del todo. Porque no hay seguridad real sin propiedad. No hay calma profunda sin control. Y no hay libertad cuando tu estabilidad depende de decisiones ajenas. Este coste invisible es el que empuja a muchos a seguir corriendo sin parar. No porque quieran más, sino porque no pueden permitirse parar. Y ese es uno de los signos más claros de que algo está mal estructurado. Llegados a este punto, la pregunta ya no es personal. Es estructural. Porque si millones de personas viven ocupadas, dependientes y agotadas, no es por casualidad. Es porque ese estado es funcional para el sistema. El error silencioso no se mantiene solo por ignorancia individual, sino porque beneficia a quienes diseñan las reglas del juego. Un individuo ocupado es predecible. Tiene poco tiempo para cuestionar, poco margen para negociar y poca energía para resistir. Cumple, responde, se adapta. En cambio, un individuo propietario es incómodo. Decide, espera, rechaza. No necesita aceptar cualquier condición porque no depende de un único permiso para sobrevivir. El sistema no necesita esclavos visibles. Necesita participantes voluntarios. Personas que crean que están eligiendo cuando en realidad están reaccionando. Y la ocupación constante es el mejor mecanismo para lograrlo. Si estás siempre haciendo, no estás pensando. Si no piensas, no reestructuras. Si no reestructuras, sigues dentro. Por eso se glorifica la productividad sin control. Se celebra al que nunca para, al que siempre está disponible, al que se sacrifica. Pero rara vez se enseña a construir propiedad real, porque la propiedad reduce la urgencia. Y alguien sin urgencia es difícil de presionar. El sistema premia comportamientos que refuerzan la dependencia, cumplimiento, rapidez, adaptación, lealtad a corto plazo.
No premia la acumulación silenciosa de control. De hecho, suele castigarla indirectamente, con incertidumbre, con inestabilidad inicial, con falta de reconocimiento. Así empuja a la mayoría a volver a ocupar antes de llegar a poseer. También hay una razón más profunda. La propiedad cambia la relación de poder. Quien posee no negocia desde la necesidad, sino desde la elección. Puede decir no, puede esperar, puede retirarse, y eso altera cualquier jerarquía. Por eso el sistema tolera que ocupes, pero se vuelve hostil cuando intentas independizarte. Este diseño no es necesariamente malvado, es eficiente. Mantiene el flujo de trabajo, de consumo y de obediencia funcionando sin fricción. El problema aparece cuando el individuo cree que ese diseño está hecho para su beneficio. Ahí nace la frustración. Porque sigues las reglas esperando estabilidad, pero las reglas no están pensadas para que poseas, solo para que participes. El sistema también utiliza el miedo como pegamento. Miedo a perder lo poco que tienes, miedo a salirte, miedo a equivocarte. Y ese miedo se intensifica cuanto menos posees. Porque no tener propiedad te deja sin red. Así se refuerza el ciclo. Cuanto más dependes, más obedeces. Cuanto más obedeces, menos control acumulas. Este tópico conecta con el cansancio y la ansiedad del anterior. No es debilidad personal. Es consecuencia lógica de vivir en una estructura donde tu supervivencia depende de mantener un permiso activo. Y mientras aceptes esa lógica sin cuestionarla, seguirá siendo funcional para el sistema, pero frágil para ti. Entender esto no convierte al sistema en enemigo, pero sí te devuelve la responsabilidad. Nadie va a enseñarte a dejar de ocupar, porque a nadie le conviene que lo hagas. Esa transición siempre es individual, silenciosa y poco celebrada al inicio. Aquí se produce el cambio de mirada definitivo. Dejas de preguntarte por qué te sientes cansado y empiezas a entender para qué te quieren cansado. Dejas de pensar que el problema eres tú y comprendes que el problema es permanecer demasiado tiempo en un rol diseñado para que no poseas. Esta claridad no te da soluciones inmediatas, pero sí te quita la venda. Y una vez que ves el diseño, ya no puedes fingir que no existe. Después de entender el engaño de la ocupación, la diferencia entre usar y poseer, el coste psicológico de no tener control y el diseño de un sistema que se beneficie de ello, solo queda una pregunta real. ¿Qué haces con esta claridad? Porque a partir de aquí ya no hay ignorancia. Solo elección. Dejar de ocupar no significa abandonar todo de golpe. Significa cambiar el criterio interno con el que mides tu vida. La mayoría se pregunta qué más puede hacer, qué más puede asumir, qué más puede aguantar. El cambio comienza cuando te preguntas qué necesitas poseer para no depender de seguir corriendo. Poseer no es acumular cosas visibles. Es acumular control. Control sobre tu tiempo, sobre tus ingresos, sobre tus decisiones. Es construir algo que no requiera tu presencia constante para existir. Algo que no se evapora si un permiso externo desaparece. Y ese tipo de construcción exige una mentalidad completamente distinta a la del ocupado. El ocupado busca estabilidad inmediata. El que quiere poseer acepta inestabilidad temporal a cambio de solidez futura. El ocupado evita el vacío. El que quiere poseer aprende a atravesarlo, porque entiende que el silencio, la lentitud inicial y la incertidumbre no son señales de error, sino fases inevitables del control real. Este cambio es irreversible porque altera tu forma de ver el mundo. Empiezas a detectar cuando te están ofreciendo ocupación en lugar de propiedad, cuando te prometen seguridad a cambio de dependencia, cuando te recompensan por estar disponible, no por ser autónomo. Y una vez que lo ves, ya no puedes volver a admirarlo como antes. También cambia tu relación con el esfuerzo. Dejas de glorificar el cansancio y empiezas a valorar la acumulación. Te importa menos cuántas horas trabajas y más qué queda cuando terminas. Te preguntas si lo que haces hoy seguirá generando mañana, o si solo sirve mientras estés presente. Este punto marca una frontera interna. A un lado queda la vida reactiva. Agendas llenas, decisiones urgentes, miedo constante a perder el acceso. Al otro, una vida más silenciosa, menos visible al principio, pero estructuralmente más fuerte. Una vida donde no todo se mueve rápido, pero donde lo que se construye permanece. El sistema no va a aplaudir este cambio. No va a celebrarlo. De hecho, probablemente lo pondrá a prueba.
Porque cuando dejas de ocupar, dejas de ser predecible. Y lo impredecible incomoda. Pero esa incomodidad es el precio de la libertad real. El gran cierre de este recorrido no es una promesa de éxito fácil. Es una advertencia clara. Seguir ocupado es cómodo, pero caro. Te cuesta tranquilidad, te cuesta autonomía, a largo plazo, te cuesta la posibilidad de decidir tu propia vida. Poseer es más difícil, más solitario al inicio, pero devuelve algo que la ocupación jamás puede darte: soberanía. A partir de aquí, la pregunta ya no es si trabajas duro o no. Es si estás construyendo algo que te pertenece o solo sosteniendo algo que puede desaparecer. Ya no es cuánto haces, sino para quién queda lo que haces. Ya no es si estás ocupado, sino si eres dueño de algo que justifique tu esfuerzo. Este es el punto final y, al mismo tiempo, el verdadero comienzo. Porque cuando dejas de admirar la ocupación y empiezas a buscar la posesión, tu forma de pensar ya no encaja del todo en el viejo molde. Y eso, aunque incómodo, es la señal más clara de que has dejado de vivir para mantener estructuras ajenas y has empezado, por fin, a construir una propia. Aquí termina el error silencioso. Y aquí empieza la responsabilidad real.